Pero si en algún momento se suscita alguna pregunta, no duden en levantar la mano, que cualquier inquietud que tengan va a contribuir a que tengamos mayor claridad en estos conceptos y es muy importante para poder avanzar. Comencemos por analizar de dónde proviene la importancia que merece el diagnóstico electrocardiográfico en el paciente intoxicado. Cuando nosotros tenemos un paciente, una de las primeras aproximaciones que debemos tener es el diagnóstico sindromático. Y para ello se exige la medición de los cuatro signos vitales, la frecuencia cardíaca que siempre la tomamos, la presión arterial que siempre la tomamos, pero desafortunadamente a veces nos inventamos la frecuencia respiratoria y la temperatura. Y si bien eso podría ser relativamente aceptable en otro contexto, en toxicología no se puede, porque en variaciones en la temperatura, en la evolución del paciente y en la frecuencia respiratoria, nos permiten direccionarnos hacia tal o cual diagnóstico. Además de los cuatro signos vitales objetivamente medidos, debemos recordar adicionar las tres P, las características de la piel, pupilas y peristaltismo. La piel, si está pálida o si está rubicunda, si está seca o húmeda y si está fría o está caliente, y con eso es suficiente. Las pupilas, describir el diámetro y obviamente si hay anisocoria, de predominio cuál de los ojos. Y el peristaltismo, simplemente si está aumentado, si está normal o disminuido. Ya tenemos 7 elementos básicos y ahí tenemos las dos E, el estado de conciencia, que lo describe muy bien el Glasgow, incluyendo pupilas, y el electrocardiograma, que no por ser el último quiere decir que sea el menos importante, ya que es tan esencial que eventualmente va a ser el único elemento con que contemos para hacer un diagnóstico certero de una intoxicación. ¿Por qué es necesario ubicar el electrocardiograma dentro de este grupo de 9 elementos del diagnóstico toxidrómico? Porque dentro de las causas de arritmia en el intoxicado están los trastornos hidroelectrolíticos a la alta o a la baja. Ahí tenemos la hiperpotasemia y la hipopotasemia como algunas de las más comunes. Las intoxicaciones por medicamentos que en sobredosis pueden contribuir a cambios electrocardiográficos específicos. La presencia de miocardiopatías secundarias a las intoxicaciones, como puede suceder con el monóxido de carbono, como puede suceder con el fluoracetato de sodio. Los fenómenos isquémicos determinados por intoxicaciones por sustancias vasoconstrictoras, como lo puede ser la cocaína o las anfetaminas. La hipoxia, que ya hablábamos del monóxido de carbono, pero también secundaria a problemas ventilatorios, como puede suceder en la intoxicación por inhibidores de colinesterasas, con la broncorrea y el broncoespasmo que están alterando la ventilación-perfusión. Y sustancias tóxicas que van a tener efectos específicos que podríamos referirnos al arsénico, a los inhibidores de colinesterasas, a fluoracetato de sodio, dentro de muchos de los ejemplos que hay. Reitero que es importante siempre considerar que es un aporte esencial en el diagnóstico etiológico de la intoxicación el electrocardiograma. Y la toxicología es esencialmente semiología. Cuando nosotros tenemos un paciente que no pueda ofrecer información, que no es infrecuente, hacer un análisis sistemático de los cuatro signos vitales, agregarle esas características de las pupilas mióticas o midriáticas, nos permite ya direccionar una intoxicación. Recuerden, por ejemplo, que hallazgos tan simples como decir, este paciente tiene las pupilas mióticas puntiforme, ya nos va circunscribiendo el diagnóstico a 5 posibilidades que son las más comunes de pupila puntiforme. Probablemente sea una intoxicación por un inhibidor de colinesterasas o es una intoxicación por otro plaguicida, el amitraz, que actúa como un potente agonista alfa-2 presináptico, como si fuera una sobredosis de clonidina, y esa es una de las posibilidades de una miosis puntiforme. Ya dijimos la clonidina, que está dentro de esas posibilidades, pero también hay otro antihipertensivo, los inhibidores de la ECA, ya que la ECA degrada las endorfinas a nivel del sistema nervioso central y su inhibición por sobredosis significativas lleva a la acumulación de endorfinas con el cuadro compatible con una intoxicación opioide que sería la quinta manifestación de unas pupilas puntiformes. Recuerden entonces que inhibidores de colinesterasas, amitraz, opioides y ECAs y clonidina son 5 intoxicaciones que nos explican pupilas puntiformes. El aumento del peristaltismo, que vemos, por ejemplo, una intoxicación por inhibidores de colinesterasas, o su abolición, que suele suceder en el caso de intoxicación por opioides. Y que es precisamente el peristaltismo que nos permite hacer el diagnóstico diferencial entre una intoxicación por opioides y una intoxicación por inhibidores de colinesterasas. La característica de la piel. Cuando nosotros vemos un paciente con una piel seca, rubicunda y caliente, pensamos en un síndrome anticolinérgico de inmediato. Pero si vemos una piel pálida, fría y sudorosa, podemos considerar un síndrome colinérgico. El Glasgow, que nos va a permitir
finalmente ver qué gravedad de compromiso de conciencia tiene y obviamente también nos informa acerca del tamaño de las pupilas, que es muy importante, pero recuerden, el electrocardiograma es esencial en todo paciente intoxicado y no debería haber ningún paciente intoxicado en el que no se tomara el electrocardiograma de 12 derivaciones. Cuando nosotros estudiamos la parte de fisiología del corazón y de la parte cardiovascular, algo que nos enseñaron fueron los potenciales de acción característicos del nodo sinusal, de las células de His-Purkinje del ventrículo, que miramos, pero que finalmente nosotros dejamos de aprender y recordar porque no veíamos ninguna aplicación clínica importante de este tipo de potenciales. Pero es muy importante y adquiere relevancia en el campo de la toxicología cuando recordamos que el potencial de acción del nodo sinusal y el potencial de acción del His-Purkinje es lo que en su conjunto vemos representado en el electrocardiograma. Si tenemos presente que la onda P nos está representando la acción en el nodo sinusal, que el PR está reflejando la velocidad de comunicación desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular, que el QRS nos está hablando de la actividad eléctrica en el His-Purkinje y que la onda T finalmente nos está hablando de la relajación ventricular, ese simple recuerdo nos permite inferir qué puede estar sucediendo a nivel del funcionamiento cardíaco en relación con los canales que determinan este tipo de potenciales. Tengamos presente que a diferencia del ventrículo, que la despolarización ventricular es con sodio, no sucede así en la aurícula, la despolarización auricular sucede con calcio. Y la repolarización sí es común tanto en el ventrículo como en la aurícula, los dos repolarizan con potasio. Pero no podemos olvidar que cualquier tipo de bloqueo de canales de calcio va a tener una repercusión en bloqueos de grado variable auricular, que puede ser de primero, segundo o tercer grado. Así que en las intoxicaciones leves encontraremos simplemente un aumento de PR más de 200 milisegundos si sabemos que es de primer grado. Pero cuando tenemos un bloqueo de segundo grado, MOVIX 1, en el cual hay una prolongación sucesiva del PR hasta que desaparece uno de los QRS, ya sabemos que ahí certeramente hay un bloqueo de los canales de calcio. Y hasta ahí podríamos manejar un paciente en una unidad de cuidados intermedios. Pero cuando tenemos un bloqueo de segundo grado MOVIX 2, entendido como sin una prolongación previa del PR, desaparición súbita del QRS, habla de gravedad y necesidad de cuidados intensivos para con ese paciente. Al igual que un bloqueo de tercer grado, una disociación auriculoventricular, debemos sospechar entonces un bloqueo de canales de calcio. Hasta este punto, es muy importante recordar que prolongación del PR nos está hablando de compromiso de canales de calcio, que luego puede uno verificar más adelante con lo que sucede en la parte del QRS. Aquí tenemos, por ejemplo, un trazado que es nodal y es importante tener presente que no vemos onda P. Hay una bradicardia bien importante y por lo tanto debemos sospechar o que es una inhibición del nodo, muy probablemente por un bloqueador de canales de calcio tipo verapamilo o que eventualmente simplemente tenemos una bradicardia por una sobredosis de beta bloqueadores que en términos generales no llevan a la abolición de la aparición de la onda P. Pero son dos sustancias que debemos tener muy presentes porque cuando nosotros hacemos diagnóstico de una intoxicación por beta bloqueadores y por bloqueadores de canales de calcio del tipo verapamilo, que se caracterizan por tener cronotropismo o enotropismo negativo, independientemente de la etiología, la primera intervención terapéutica farmacológica es la administración de gluconato de calcio. Muy importante hacer la diferenciación con la intoxicación digitálica, puesto que veremos que en la intoxicación digitálica, la cubeta digitálica permite diferenciarlo y que es común la presencia de hipotensión marcada cuando hay una intoxicación por verapamilo o betabloqueadores y que esa hipotensión no la vemos generalmente en la intoxicación por digitálicos, ya que si bien los digitálicos son inotrópicos, cronotrópicos negativos y bajan la frecuencia cardíaca, son potentes inotrópicos positivos y se compensa con volumen de eyección manteniendo la presión arterial, amén que aumenta significativamente el peristaltismo porque la bradicardia de la intoxicación digitálica está marcada por el efecto vagotónico inherente al digital, efecto que no veremos ni en beta bloqueadores ni en bloqueadores de canales de calcio, en los que el peristaltismo tiende a disminuir o a estar abolido. Así que miremos que no es únicamente el electrocardiograma, es una ayuda fundamental, pero debemos correlacionarla con los otros hallazgos clínicos que nos permite caracterizar un toxidroma.
En este caso, entonces, tendríamos como necesidad imperativa intervenir con la administración de 10 ampollas de gluconato de calcio o 3 de cloruro de calcio, que son dosis equivalentes, y que adicionalmente podríamos colocar atropina no con el objetivo de aumentar la frecuencia cardíaca por el respaldo fisiopatológico que tiene, sino porque vamos a evitar que cualquier estímulo vagal vaya a producir una bradicardia mayor que lleva a que el paciente pueda colapsar. Si, por ejemplo, intentáramos hacer un lavado gástrico en este paciente, estaríamos dando un estímulo vagal adicional que probablemente lo llevaría a su colapso o incluso a un paro. Así que es importante, antes de proceder a hacer cualquier intervención cuando un paciente está bradicárdico, si es posible colocar la atropina si es que la intoxicación así lo amerita. Si pasamos al potencial de acción ventricular, es muy importante que recordemos que esa fase cero, que es el QRS, está dependiente de sodio, que hay una parte de rectificadores que es la fase 1 dependiente de potasio, no tan significativa desde el punto de vista de la toxicología, pero el ST está dependiendo de calcio. Así que tenemos dos papeles importantes de calcio. Uno, en la despolarización auricular, pero dos, en la meseta que corresponde a el segmento del ST después del QRS. Entonces el calcio nos está representando el ST. La repolarización auricular y ventricular depende del potasio, y en la fase 4 tenemos la bomba de sodio, potasio, magnesio, ATPasa, que vuelve a sacar todo ese sodio que ingresó, a reingresar el potasio que salió para preparar nuevamente la célula con un nuevo potencial de acción. Así que empecemos a analizar en el ventrículo el bloqueo de canales de sodio, y vamos a enfatizar en esto porque es lo más común que veremos desde el punto de vista de intoxicaciones en los servicios de urgencias. La intoxicación por los bloqueadores de canales de sodio en países europeos está entre la primera y segunda causa de muerte, y igual sucede en Estados Unidos. Y el número de muertes ha permanecido relativamente constante en los últimos 10 años, porque los antidepresivos tricíclicos, que son los principales representantes, son los mejores antidepresivos que hay por encima de inhibidores de recaptación de serotonina, simplemente que no se prescriben en el volumen que antes solía hacerse por la gran cantidad de efectos anticolinérgicos y efectos adversos que son intrínsecos a su prescripción, pero continúan siendo una buena alternativa para personas jóvenes que no tengan cardiopatías de base o trastornos que se puedan relacionar con cardiopatías, como es, por ejemplo, la diabetes. No es una buena práctica prescribirle tricíclicos, por ejemplo, a un paciente diabético para que concilie el sueño, ya que de base son todos arritmogénicos. Y ha representado incluso hasta el 12% de ingresos a unidades de cuidados intensivos en Inglaterra. Cuando hablamos de bloqueo de canales de sodio, no es únicamente tricíclicos, son estructuras que permiten que se hable de tricíclicos, y por ejemplo, la carbamazepina es un tricíclico, la amantadina, que se utiliza como un medicamento para el tratamiento del Parkinson o eventualmente para el manejo de casos de influenza, también es un caso importante de bloqueadores de canales de sodio. La cocaína, por su efecto anestésico, se logra por bloqueo de canales de sodio. Y antihistamínicos como la difenhidramina y el dimenhidrinato, en el que el 50% del dimenhidrinato corresponde a difenhidramina, tienen capacidad de bloquear canales de sodio. Sabemos que la cloroquina, que ha sido tan controvertido ahora con lo del COVID, es un potente bloqueador de canales de sodio, y que los antiarrítmicos del grupo 1A, es decir, del 1 a la disopiramida, la procainamida y la quinidina, y los del 1C, como la propafenona, moxidicina, etcétera, son bloqueadores de canales de sodio, que no sucede con los 1B, como es la lidocaína y la fenitoína, por su rápido unión y que se despegan rápidamente del receptor, por lo tanto no constituyen en sí unos bloqueadores de canales de sodio potentes, sino muy intermitentes, así que es básicamente el 1A y 1C de la clasificación de Vaughan-Williams. El diltiazem no es únicamente un bloqueador de canales de calcio, es un bloqueador de canales de sodio. Y obviamente, si la cloroquina lo hace, su derivado, la hidroxicloroquina, también ofrece mayor seguridad a nivel de efectos adversos, por ejemplo, en relación con la toxicidad retiniana, pero igual puede bloquear canales de sodio. El propranolol, como un beta bloqueador importante que sigue siendo vigente, es antiarrítmico y sería de elección en extrasístoles ventriculares asociadas, por ejemplo, a estrés, pero es un bloqueador de canales de sodio, no únicamente un beta bloqueador. La quinina, ya lo veíamos como los antiarrítmicos del grupo 1A, que estaba la disopiramida, la proquinamida y la quinidina, derivada de la quinina, que se utiliza para el tratamiento de la malaria. El verapamilo, ahí ya tenemos dos bloqueadores importantes, diltiazem y verapamilo,
que hay que tenerlos en consideración, y medicamentos como por ejemplo la venlafaxina, que no está muy reportado en los libros, hemos tenido la posibilidad de ver claros bloqueos de canales de sodio con intoxicaciones por sobredosis de venlafaxina. La estructura de los tricíclicos es, por supuesto, esta. Entonces, cuando encontramos un fármaco, por decir carbamazepina, que es un tricíclico, podemos predecir que va a ser un bloqueador de canales de sodio, y cuando tengamos duda de un medicamento, porque existe un electrocardiograma que tiene un cuadro compatible con bloqueo de canales de sodio, es importante que miremos la estructura química, que en cualquier tipo de base de datos podemos buscarla, y si tiene compatibilidad con un tricíclico, ya sabemos que hay potencialidad de bloqueo de canales de sodio. ¿Cuál es la importancia de conocer que un tóxico o un medicamento bloquea canales de sodio? Normalmente, cuando veíamos en la fase 0 la despolarización dependiente de sodio, pues vamos a tener un QRS que es relativamente estrecho, inferior a 100, 120 milisegundos. Pero cuando tenemos un bloqueo de canales de sodio, la pendiente de despolarización va a cambiar, se va a hacer más oblicua, más lenta, y proporcionalmente se va a ver reflejado en un ensanchamiento del QRS. Así que el principal signo que nos debe hacer sospechar una etiología tóxica de bloqueo de canales de sodio es el ensanchamiento del QRS. Ese QRS es importante también tenerlo presente en relación con la medición del QT. El QT corregido, recordemos, es igual al QT medido dividido la raíz cuadrada del RR. Todo esto lo debemos siempre tener presente en segundos y no cometer el error de expresarlo en milisegundos, porque algo, por ejemplo, es la raíz cuadrada de 0.4 y muy diferente a la raíz cuadrada de 400. Entonces, recordemos siempre el QT corregido se expresa es en segundos. Y constitucionalmente el hombre tiene un QT de 0.4 segundos y la mujer de 0.44 segundos, simplemente porque los estrógenos son potentes bloqueadores de canales de potasio. Esto lleva entonces a que la mujer tenga algunos milisegundos de más, 40, para el pensamiento. Segundos con los que nosotros no contamos como milisegundos, el hombre repolariza rápidamente, y esto explica diferencias muy interesantes conductuales, como por ejemplo la capacidad constitutiva de la mujer de ser multitarea, porque es capaz, al tener 40 milisegundos más de tiempo de despolarización, de pensar y captar cosas que los hombres constitucionalmente no podemos. Así que la mujer es multitarea, puede, por ejemplo, estar viendo televisión, en la cocina, simultáneamente cocinando, pendiente del niño, y todo lo hace perfecto. El hombre hace una sola cosa y se le dificulta hacer más de una tarea a la vez en relación con nuestra ausencia de estrógenos. Pero también esto le pasa factura a la mujer en el caso de una intoxicación, porque si asumimos, por ejemplo, una intoxicación que prolongue 70 milisegundos el QT, vamos a tener un hombre con 470 milisegundos y una mujer con 510, y una vez se supera la barrera de los 500 segundos, es la barrera de seguridad por encima de la cual se presentan las arritmias con más facilidad. Así que hay diferencias de género y hay diferencias de raza. Las mujeres tienen 3 veces más probabilidad de arritmogenicidad cuando se prolonga el QT, al igual que la raza negra tiene más sensibilidad en relación con la susceptibilidad de bloqueo de los canales de potasio, así que son mujeres y pacientes que sean de raza negra, hay que vigilarlos más estrictamente cuando hay un QT prolongado. Para nosotros medir un QT es fundamental que tomemos PR y PR de la base. Por eso, primero, PR y PR para saber cuál es el punto de partida, una paralela que es vertical al QRS y una paralela a la pendiente de caída de la onda T. Donde se presentan los intersectos, es decir, donde inicia el QRS y donde termina la T, tenemos el inicio y la finalización del QT. Por eso contaríamos el número de cuadros, multiplicaríamos por 0.04 y ahí tendríamos el número de cuadros en segundos, igual la distancia de la R a la R siguiente. Tomemos un caso clásico de una intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Miren que aquí tenemos algo muy interesante que se ve en la derivación 1 y que normalmente no vemos, una S mayor que la R. ¿Por qué se presenta esa S? Cuando nosotros tenemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho comparativamente, el ventrículo izquierdo, al estar trabajando como resistencia, es mucho mayor en masa e inervación en relación con el ventrículo derecho, que es un ventrículo esencialmente de volumen, más delgado y con menos inervación. Por lo tanto, cuando se presenta un bloqueo de canales de sodio, el impulso nervioso discurrirá a velocidad normal por el ventrículo izquierdo, pero estará enlentecido al pasar por el ventrículo derecho, lo cual se va a traducir en una percepción del electrodo de una actividad eléctrica persistente por el lado derecho que se representa como la aparición de una onda S en la derivación 1. Así que la derivación 1 nos da mucha información cuando vemos una onda S.
Y así como nos enseñaron que al analizar un electrocardiograma uno empezaba con frecuencia, ritmo, etcétera, en toxicología yo les sugiero lo primero que miren es si hay presente una onda S de derivación 1, porque es muy frecuente las intoxicaciones por bloqueadores de canales de sodio. Pero si tenemos una S en 1, es importante mirar la derivación en espejo. ABR, que es el voltaje ampliado derecho, que también nos está mirando esta cara, y por lo tanto debe haber una R en ABR, que es el análogo en espejo de lo que estamos viendo en D1. Si tenemos una R en ABR superior a 3 milímetros, y sobre todo, si hacemos una división del tamaño de la R sobre el tamaño de la S, y R sobre S es mayor de 0.7, ahí ya tenemos comprobado que hay un bloqueo de canales de sodio. Así que no olvidemos S en 1, R en ABR, nos dan la clave y si dividimos R sobre S y nos da más de 0.7, ya queda hecho el diagnóstico de bloqueadores de canales de sodio. ¿Qué es importante mirar ahí? Si está prolongado el QT. Entonces empezamos a mirar el QT. Si fuéramos a medir el QT, no vamos a caer en un error muy frecuente y es el siguiente. Uno empieza con el QRS, pero mira con claridad que la onda T termina aquí y tiende a trazar la otra línea acá. Y no es así, porque decíamos que es muy importante el PR. Por lo tanto, la línea paralela a la pendiente de caída de la onda T no es que termine aquí, simplemente que la P, por estar taquicárdico este paciente, amputó la finalización de la T. Y cuando trazamos la tercera línea, vemos que esa paralela termina mucho más allá de donde imaginábamos. Por lo tanto, el QT empieza acá y termina acá. Operativicemos la medida. Tenemos 9 cuadritos del inicio de la Q hasta la finalización del intersecto en la T. Tenemos de R a R 12 cuadritos. Ya simplemente recordar la fórmula, el QT corregido es igual al QT medido dividido la raíz cuadrada de RR, porque multiplicaremos por 9 por 0.04 segundos, 0.36 segundos, y 12 por 0.04 segundos, 0.48 segundos. Reemplacemos los valores en la fórmula y encontramos entonces que el QT corregido sería los 0.36 de QT y la raíz cuadrada de 0.48, que son los 12 cuadritos que encontramos de R a R. Esto nos da un QT de 0.52 segundos, equivalente a 520 milisegundos, que hubiéramos encontrado normal si hubiéramos cometido el error de medir el QT hasta este punto. Así que siempre recuerden hacer las 3 líneas, PR con PR, inicio del QRS, y paralela a la pendiente de caída de la onda T, para donde se presente el intersecto inicial y el final, tomemos como inicio y finalización del QT. Por eso entonces, en este QR que se ve ensanchado, es el de 2 largo de ese mismo paciente, podemos ver que tiene 3 cuadros, 120 milisegundos. Y es frecuente que ese ensanchamiento del QRS, precedido por la presencia de una onda S en la elevación 1, una onda R en ABR. Y en ese mismo ABR medimos R sobre S, si es mayor de 0.7, ya sabemos lo que está sucediendo. El QRS mayor de 100 milisegundos, y miren que yo represento el 100 como un par de ojos, es para que recordemos que los ojos son parte del sistema nervioso central y la tercera parte de los pacientes presentarán convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Así que este paciente es susceptible de intervenirse con el mismo tratamiento que emplearíamos para la arritmia. Miren que represento el cero como un corazón, porque por encima de 160 milisegundos la mitad de los pacientes presentarán una taquicardia ventricular que es monomórfica, característica de bloqueo de canales de sodio. Así que hasta este punto, recapitulemos. Si hay un bloqueo de canales de calcio, habrá una prolongación del PR y bloqueo de primer, segundo, tercer grado. Si hay un bloqueo de los canales de sodio, vamos a tener primero que todo el hallazgo de S en la derivación 1, que es lo que se define como prolongación de los 40 milisegundos terminales del QRS. Más simple entenderlo como la aparición de una onda S en la derivación 1, una onda R en ABR superior a 3 milímetros en su homólogo ABR, y que vamos a encontrar en ABR, si dimos R sobre S mayor de 0.7, y un QRS que va a estar ensanchado con un QT prolongado, debido a que la meseta del ST es dependiente de calcio, pero el QRS se ensancha y mecánicamente lo desplaza. Así que es importante que tengamos presente que el QRS se puede ver afectado solo en canales de sodio, pero que a su vez el ensanchamiento puede prolongar el QT al mecánicamente desplazar la meseta ST. QT que también vamos a ver prolongado en bloqueo de canales de calcio en la parte auricular. Si aquí tenemos este electro, observemos que en una intoxicación por carbamazepina
No estamos encontrando ese patrón característico de los tricíclicos de la onda SN1 y de la onda R navegador. Simplemente vemos una micro S y una micro R, pero vemos el ensanchamiento del QRS en ambos y que es generalizado y que tiene más de 120 milisegundos y por lo tanto lo principal que debemos recordar es el ensanchamiento del QRS, sinónimo de bloqueo de canales de sodio. ¿Qué hacer en el caso que nosotros tengamos un paciente con una intoxicación por bloqueadores de canales de sodio? Necesitamos sodio. Y la mejor manera de brindarlo es bicarbonato de sodio. En la intoxicación por antidepresivos tricíclicos o cualquier otro bloqueador, la administración de 2 centímetros por kilogramo de peso de bicarbonato de sodio, que siendo 2 normal, 1 centímetro equivale a un equivalente, así que aplicaremos 2 equivalentes, 2 centímetros por kilogramo de peso, intravenoso, directo, rápido y sin diluir, ya que el objetivo no es ni mucho menos alcalinizar al paciente, aunque secundariamente se logra, sino producir un pico importante de sodio sérico para que produzca un antagonismo competitivo de los canales de sodio bloqueados y los desbloqueen. En el caso de los tricíclicos hay un segundo mecanismo de acción que contribuye al tratamiento, y es que la alfa-glicoproteína ácida, en medio alcalino inducido por la administración de bicarbonato de sodio, aumenta su afinidad por la fracción libre de los antidepresivos tricíclicos que son transportados por la alfa-glicoproteína ácida, y esa fracción libre y la farmacológicamente activa, viéndose reducida, disminuye también la toxicidad. De ahí que no podemos olvidar que es bicarbonato de sodio lo que debemos administrar. Pareciera una dosis excesiva, pero 2 centímetros por kilogramo de peso. Una persona de 70 kilos, 140 centímetros de bicarbonato, es decir, 14 ampollas, ya que viene 1 molar, ampolla de 10 centímetros, 10 mil equivalentes, intravenosa, directo, rápido y sin diluir. Probablemente la objeción de enfermería va a ser, le va a dar una flebitis, y puede, no la hemos visto en varios años, pero podría llegarse a presentar. Sin embargo, es mucho mejor tener a una persona viva con flebitis y no muerto con la venita sana, así que no duden en aplicarlo de esa manera, porque en goteo no vamos a lograr el pico sérico requerido para revertir el bloqueo por canales de sodio. Esta es una intoxicación por venlafaxina en la que vemos los hallazgos clónicos y los característicos de la intoxicación aguda, SN1, y esta es la derivación 1, aquí está la derivación 2, está la derivación 3, no se alcanza a leer 1, pero aquí esta es la presencia de SN1, la R en ABR, si dividimos la Q sobre la S nos va a dar mayor de 0.7 y vemos que hay un ensanchamiento importante del QRS, como podemos evidenciar acá. ¿Con qué lo vamos a tratar? Persona de 70 kilos, 140 centímetros de bicarbonato de sodio. ¿Cómo ordenamos? Intravenoso, directo, rápido y sin diluir. Si encontramos la SN1 en un paciente sintomático con R en ABR, póngale el bicarbonato de sodio. Es una medida relativamente inocua que no va a generar una alcalosis metabólica y va a ser salvadora de la vida de ese paciente, evitando que vaya a evolucionar hacia las convulsiones o que presente una taquicardia ventricular monomórfica característica del bloqueo de canales de sodio. Así que no tenemos que esperar la complicación para instaurar el procedimiento. También cuando se presente la convulsión, ¿por qué se está presentando? Porque hay bloqueo de canales de sodio en el sistema nervioso central, que inhiben centros inhibitorios, lo cual favorece el predominio de centros excitatorios, lo cual se manifiesta como convulsión. ¿Cuál sería el anticonvulsivante de elección? No sería administrarle una benzodiazepina o similares, porque ya sabemos que subyacente hay un bloqueo de canales de sodio. Igual, convulsión o arritmia se trata con bicarbonato de sodio. Observen que si nos llega un paciente con este tipo de taquicardia, en cada una de las derivaciones vemos que es un complejo ensanchado, de la misma forma es una taquicardia ventricular monomórfica. No comparar entre sí porque incurriríamos en el error de pensar que es polimórfica, sino dentro de una misma derivación. Aquí ABR monomórfica, B1 monomórfica, D2 monomórfica, ya sabemos que es una intoxicación por bloqueadores de canales de sodio, no me importa si por tricíclicos, si por diltiazem, si es por venlafaxina, el tratamiento es idéntico de bicarbonato de sodio. Aquí tenemos una paciente que llega al servicio con sobredosis de amitriptilina, esa sí se pudo verificar, se le coloca el bicarbonato de sodio y revierte en 1 minuto. Es un ritmo sinusal donde pueden seguir los hallazgos de ESI en la derivación 1, pero que van desapareciendo, no hay que buscar revertirlos, pero garantizar que mantenemos un ritmo sinusal. Luego de que logramos este paciente revertirlo, hay que dejarlo un goteo de bicarbonato, de por lo menos una ampolla por hora. Aló. Para colocar la ampolla por hora, recuerden que hay una dilución muy fácil. Tomemos 50 centímetros de agua destilada y 5 ampollas de bicarbonato de sodio. 50 centímetros de sodio, 50 de agua destilada. Se mezclan y tenemos un volumen de 100 y lo pasamos en goteo de una ampolla por hora. Ahí mantenemos la alcalinización y ya para el tratamiento. ¿Por qué?
el pico de toxicidad de los antidepresivos tricíclicos y de los bloqueadores de canales de sodio se presenta durante las primeras 6 horas, a partir de las cuales empieza a disminuir la concentración sérica y por ende las complicaciones. Por eso hay que garantizar el bolo inicial y luego 5 horas de mantenimiento de la alcalinización, luego de las cuales el paciente ya no se nos va a complicar. Recordemos que el electrocardiograma y el monitoreo electrocardiográfico es fundamental, el ionograma, porque es importante saber que no vamos a producir una hipernatremia grave para el paciente, el pH y gases para evitar que hagamos una alcalosis metabólica y podemos con toda tranquilidad repetir el bolo de 2 centímetros por kilogramo de peso si no hemos logrado la reversión de la taquicardia ventricular monomórfica. Más de ahí, si ni siquiera requiere cuidados intensivos para monitorizar estrictamente gases arteriales. Verificar el funcionamiento hepático renal, los niveles de séricos de tricíclicos si son pertinentes y los rayos X de tórax porque pudo haber sucedido, sobre todo si el paciente llega luego de una convulsión que haya tenido vómito o broncoaspiración, así que hay necesidad de documentar. Ya hemos visto entonces bloqueo de canales de calcio, recuerden, impacta el PR y prolonga el QT porque la meseta depende de calcio, entonces PR prolongado con un QT prolongado es bloqueo de canales de calcio. Cuando tenemos ensanchamiento del QRS, que mecánicamente va a desplazar el QT, entonces QRS ensanchado con QT ensanchado prolongado es bloqueo de canales de sodio, pero vamos a los bloqueos de canales de potasio para que entendamos qué va a suceder en esta fase 3. Hasta este punto, recuerden, tenemos que si se produce prolongación del PR, bloqueo de canales de calcio y manejos con gluconato de calcio. Si tenemos ensanchamiento del QRS, pues vamos a tener los hallazgos que vimos, SN1, RNABR, QRS ensanchado, QT prolongado. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos un PR normal? Y tenemos un QRS normal, pero tenemos un QT prolongado. Es la característica específica que nos determina bloqueo de canales de potasio. Simplemente vamos a tener un QT prolongado, muy frecuentemente encontrado con muchos de los medicamentos y por ende es muy importante verificar qué tanto se prolonga el QT con un medicamento. Cuando nosotros prescribimos 2 medicamentos y supongamos uno prolonga el QT 10 milisegundos y el otro 10 milisegundos, no es que al prescribirlo simultáneamente vamos a prolongar 20 milisegundos, no, se multiplican entre ellos. Así que 10 por 10, 100, podemos llevar a 500 a un paciente con solo prescribirle un par de medicamentos que prolonguen 10 milisegundos, que parecería algo relativamente trivial, es esencial cuando hay combinaciones de medicamentos que prolongan el QT. Por eso, combinaciones, por ejemplo, de cloroquina o hidroxicloroquina con acitromicina son peligrosas porque todos llevan a bloqueo de canales de potasio, se multiplican entre ellas y pueden desencadenar una taquicardia ventricular, en este caso polimórfica, sinónimo de bloqueo de canales de potasio. Así que cuando nosotros tenemos una prolongación del QT, podría suceder, uno, porque haya bloqueo de canales de calcio y la meseta es calcio, el ST. Pero podría suceder porque hay bloqueo de canales de sodio que se ensancha y prolonga el QT. Pero sí, el PR está normal, el QRS está normal y solamente un QT prolongado es un bloqueo de canales de potasio sin duda alguna. ¿Cómo determinar un electrocardiograma si el QT está prolongado? La manera más rápida, práctica y sencilla, antes que aplicar la fórmula, es trazar una línea que divida en 2 mitades la distancia RR. Si entre RR trazamos una línea vertical, la onda T siempre debe estar en el 50% inicial. Pero si trazamos esa misma línea que divide en 2 mitades iguales, la distancia RR y toca la onda T, está prolongado el QT y ahí sí debemos proceder a aplicar la fórmula para poder determinar si está llegando a 500 o no, en cuyo caso debemos tener al paciente en cuidados intermedios o cuidados intensivos idealmente. Y entre más pase la onda T de esa división, más prolongado está el QT, más riesgo de arritmias. Y no olvidemos que cualquier especialización en medicina prescribe medicamentos que prolongan el QT. Los triptanes para el manejo de la cefalea, los beta bloqueadores y los beta agonistas prolongan el QT y aquí me detengo un instante. Dentro de los iones que siempre debemos tener presente en el ionograma son calcio, potasio y magnesio. Por lo tanto, el ionograma en un paciente intoxicado nunca se pide simple como se solicita sodio, potasio y cloro. Ahí siempre hay que adicionar calcio y magnesio. La disminución del magnesio, la disminución del calcio, la disminución del potasio, todos son factores que prolongan el QT. Así que en un paciente intoxicado no solamente debemos suplementar el potasio, también hay que dar el suministro basal de calcio y de magnesio para evitar complicaciones. Pero volvamos acá, los beta bloqueadores, ya sabíamos, propranolol bloquea canales de sodio, prolonga el QT, pero los agonistas beta, por ejemplo, actúan sobre los receptores
beta hepáticos promueven la conversión de glucógeno en glucosa, la glucosa libera insulina, redistribuye el potasio en las células, cae el potasio, prolonga el QT. Las sulfas, trimetopinsulfa, por ejemplo, una sobredosis no solamente va a tener una precipitación de cristales a nivel renal, va a tener también una prolongación del QT por bloqueo de canales de potasio. Medicamentos como la fludrocortisona, que es de los más empleados para la disautonomía, tiene un potente efecto bloqueador de canales de potasio. También tenemos ahí los antidepresivos, no solamente los tricíclicos que actúan en el QRS, sino que los inhibidores de recaptación de serotonina y los duales prolongan canales de potasio. Todos los antipsicóticos y los antimaníacos, litio y ácido valproico lo hacen. Antihistamínicos, en especial los de primera generación, los más recientes, como por ejemplo la terfenadina no tiene, perdón, la fexofenadina no tiene ese efecto, la terfenadina salió del mercado precisamente porque la prescribían con cisaprida. Y los niños con reflujo les mandaban antihistamínicos como la tefenadina y les mandaban cisaprida, porque tenían en algún momento determinado algún grado de irritación, tos o demás. Entonces, esa combinación de terfenadina con cisaprida mató niños en todo el mundo y hubo que prohibir la cisaprida. Por eso se investigó el derivado de la terfenadina, la fexofenadina, que es un medicamento que no prolonga el QT. La levotiroxina, miren que uno pensaría que una sobredosis da una tormenta tiroidea, prolonga el QT. Y antiarrítmicos, como veíamos el grupo 1A, el grupo 1C, tamoxifeno, ojo con eso, que por su efecto hormonal y antiestrogénico es un potente prolongador del QT, y obviamente los diuréticos, porque depletan el organismo de calcio, magnesio, potasio en el caso de los diuréticos de asa, o de los tiacídicos, pues retienen calcio, pero botan magnesio y potasio. Así que tenemos una gran cantidad de medicamentos que prolongan el QT. Antibióticos como, por ejemplo, los imidazoles, los macrólidos, las quinolonas, son potentes prolongadores del QT y la combinación debemos vigilarla estrictamente y verificar que a ese paciente no le vaya a estar contribuyendo un desequilibrio electrolítico de base con disminución del potasio, el magnesio o el calcio. Todos los inotrópicos prolongan el QT. En intoxicaciones vemos los inhibidores de colinesterases, organofosforados o carbamatos. En oncología, el tamoxifeno. En dermatología, el ketoconazol, que no solamente prolonga el QT, sino que es el más potente inhibidor de la citocromo 3A4. De tal magnitud que si un paciente, por ejemplo, toma un derivado del ergot como ergotamina para una cefalea y está tomando ketoconazol, hace isquemia cerebral o infarto, y debemos, en aquel que tome ketoconazol para el manejo de una micosis, ponerle la nota que no puede tomar en ningún momento medicamentos que sean metabolizados por la citocromo 3A4, en especial el caso de aquellos que son migrañosos y que emplean medicamentos que son vasoconstrictores. En reumatología la cloroquina y la hidroxicloroquina, y en psiquiatría todos los antipsicóticos y los antimaníacos. ¿Qué importa que una persona tenga prolongado un QT? Porque uno los ve con un ritmo sinusal. Cuando hay un QT prolongado, si se presenta un episodio de bradicardia, esa bradicardia es el requisito sin el cual no se presentaría la taquicardia ventricular polimórfica o puntas torcidas. Así que el problema no es que se prolongue el QT, el problema está que aparezca en un momento determinado un estímulo vagal. Y puede aparecer por vómito. Puede aparecer porque esa persona presente un episodio de diarrea con dilatación del esfínter anal abruptamente. O puede desaparecer, por ejemplo, por la exposición a agua fría. ¿Cuántos casos hemos escuchado de personas que amanecieron bailando, tomaron licor? El licor es un potente bloqueador de la antidiurética, por lo tanto hay una diuresis marcada en que se elimina calcio, potasio y magnesio, se prolonga el QT y luego se bañan con el chorro de los enguayados o se tiran a una piscina con agua fría. El estímulo vagal en el rostro les produce la bradicardia, que es el antecedente para desencadenar la taquicardia ventricular polimórfica, y se murió el paciente. Recuerdo, por ejemplo, el caso una vez en el servicio de policlínica en que llegó un habitante de la calle que estaba consumiendo licor y lo habían herido. Y estaba muy sucio por ser habitante de la calle y el médico de planta dijo, yo no suturo a este paciente hasta que no lo bañe. Pues dijimos, no, pues hay que bañarlo, pero en ese momento poca energía eléctrica teníamos, no había agua caliente y el habitante de la calle empezó a gritar que no lo bañaran porque se iba a morir. Así que nos pusimos a discutir con él y lo llevamos, lo amarramos y lo bañamos. Cuando lo estábamos bañando, se murió. Nos mostró que sabía más toxicología que nosotros, porque probablemente tenía, por su desnutrición, consumo crónico de licor y demás, un desequilibrio hidroelectrolítico, una acidosis, obviamente pérdida de potasio, magnesio, calcio, tenía un QT muy prolongado, lo bañamos con agua fría, hizo una maniobra vagal, hizo una taquicardia ventricular polimórfica durante el baño y se murió. Así que hay que tener precaución en esos pacientes de riesgo, porque esa bradicardia va a ser seguida de una taquicardia ventricular polimorfa.
Y a todos nos han enseñado que lo primero que debemos colocar es magnesio. No, es un craso error. Lo primero que tenemos que hacer es tomar el pulso, porque probablemente segunda, en este segundo trazo que tenemos aquí podamos sentir pulso. Pero esto puede ser una actividad eléctrica sin pulso y es una taquicardia ventricular polimorfa. Así que lo primero es verificar si hay pulso. No hay pulso, desfibrilación. Y luego de la fibrilación, si coloquemos magnesio, 2 ampollas. Si cuentan con isoprotenenol, maravilloso, es el indicado. Inicialmente simplemente un beta 2, pero se comprobó que tenía más efecto beta 1, así que se utiliza para producir taquicardia porque el requisito indispensable para las puntas torcidas es un episodio de bradicardia si mantenemos taquicárdico al paciente, con la precaución de que cuando se pone isoproterenol hay que suplementar bien el potasio para que no disminuya significativamente, pues tenemos una buena respuesta. Pero en el caso de que no lo tuviéramos y hay un riesgo muy alto, se podría recurrir a cualquiera de los beta-2 agonistas como salbutamol o terbutalina, porque si bien son preferencialmente beta-2, también tienen un efecto beta-1 importante, producen taquicardia, eso sí, ojo, reemplazando el potasio para que no agreguemos un factor de riesgo. Y en un caso extremo, pues el marcapasos. Recordemos entonces que la taquicardia ventricular monomórfica es propia del bloqueo de los canales de sodio, se produce a nivel del nodo y por eso lo que vamos a encontrar con bloqueo de los canales de sodio es taquicardia ventricular monomórfica. Mientras que el bloqueo de canales de potasio es la fase terminal, el His-Purkinje, y por lo tanto es una taquicardia ventricular polimórfica lo que vamos a encontrar. En el primer caso, recordemos que es bicarbonato de sodio de tratamiento, en la taquicardia ventricular polimórfica, dependiendo. ¿Tiene pulso? Pues vamos a colocarle magnesio y vamos a aumentarle la frecuencia cardíaca. ¿No tiene pulso? Pues desfibrilación, precedido masaje cardíaco y ahí sí el magnesio. Miremos la última de las intoxicaciones, la intoxicación digitálica, que es muy interesante y que es importante ver acá, por ejemplo, una de las representaciones de las obras de Van Gogh del doctor Paul Gadget, y que era su médico que trató a Van Gogh con digital porque él tenía al final de sus días una falla cardíaca y se sintió tan agradecido con la mejoría tan significativa que presentó con el tratamiento digitálico que decidió hacerle un retrato a su médico sosteniendo la digital que le había servido tanto para recuperar de su insuficiencia cardíaca. Y ahí empezó a pintar una serie de sus más brillantes obras, como es, por ejemplo, La Noche Estrellada. Y vemos una característica aquí que demuestra que los críticos en su momento dijeron que solamente un genio creador se le ocurriría exagerar tanto la luz de las estrellas y la luna, cuando en realidad estaba representando lo que estaba viendo, sin negar que era un genio, pero lo que tenía aquí era un genio con una intoxicación digitálica, porque cuando una persona tiene intoxicación digitálica, ve a los luminosos alrededor de las fuentes, ve a los amarillos, y eso fue lo que nos plasmó aquí una bella obra de arte de Una Noche Estrellada con una intoxicación digitálica de base. Así que repasemos la digital, qué es lo que produce. Cuando nosotros tenemos inhibición de la bomba de sodio, potasio, magnesio, TPasa, que es lo que hace la digital, la despolarización hace que el sodio entre y obviamente sale el potasio. Lo que hace la bomba de sodio, potasio, magnesio, TPasa es volver todo a su sitio inicial. Lleva a que el sodio que entró salga y al potasio que salió que reingrese. Pero si nosotros bloqueamos con el digital, vamos a tener que el sodio entonces no va a salir y va a haber un aumento de sodio intracelular. Si no hay flujo de sodio, no hay intercambio iónico y moriría la célula. Por lo tanto, de alguna manera la célula se defiende y utiliza canales que inicialmente son destinados al calcio para sacar el sodio, intercambiándolo con calcio, y ese calcio que ingresa actúa como un cebador, favoreciendo la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, lo cual confiere más poder de contracción y es la característica inotrópica positiva que tiene la digital. Pero recuerden que paralelamente la digital tiene un efecto cronotrópico negativo porque es vagotónica, ya que libera acetilcolina en el tracto gastrointestinal. Por eso no tendremos una intoxicación digitálica sin aumento del peristaltismo, sin aumento de los movimientos y la aparición de diarrea. Así que una manera de diferenciar una bradicardia extrema entre betabloqueadores y bloqueadores de canales de calcio digital es el peristaltismo. El peristaltismo estará aumentado en un digitálico, la presión estará relativamente normal. En el betabloqueador o los bloqueadores de canales de calcio la presión estará disminuida y el peristaltismo estará abolido. Pero al margen de esto, si entendemos lo que está sucediendo, podemos pensar qué hacer. Primero que todo, evitar que siga ingresando sodio, porque si logramos minimizar el ingreso de sodio, va a haber menos intercambio de sodio con calcio y ese aumento de calcio, que es lo que finalmente va a llevar a un paro en sístole, lo podríamos evitar.
Primero, nunca colocar gluconato de calcio en esta intoxicación porque mataríamos al paciente por un paro en sístole. Hay exceso de calcio al interior del corazón. Segundo, tenemos que evitar el ingreso de sodio. Y dentro de los antiarrítmicos que bloquean canales de sodio tenemos el grupo 1B, donde está la lidocaína y donde está la fenitoína. Por eso lo primero que debemos hacer es colocar 2 miligramos por kilogramo de peso de lidocaína. Recuerden que la lidocaína viene al 1 y al 2% sin epinefrina para evitar taquicardias. Vamos a tener por cada centímetro 10 miligramos. Una persona de 70 kilos le vamos a colocar 14 centímetros de lidocaína al 1% o 7 al 2% y se lo colocamos en un bolo en 3 minutos. Bloqueamos los canales de sodio y permitimos entonces que se minimice el ingreso de sodio celular y evitamos que se esté intercambiando con el calcio y estabilizamos al paciente. Pero paralelamente empezamos con un medicamento que tenga un efecto farmacodinámico más prolongado, como es la fenitoína. La lidocaína como anestésico rápidamente es degradado y tiene solamente una hora el efecto, pero podemos colocar fenitoína en la misma dosis de un estatus convulsivo, 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso. Recordemos, las ampollas vienen de 5 mililitros, 250 miligramos, alrededor de 5 ampollas para un adulto, y lo vamos a diluir en solución salina. Es fenitoína sódica porque es compatible con sodio. Si la colocáramos en destroza o en Harman se precipitaría. Así que la diluimos en solución salina y la pasamos en una hora para que cuando cesa el efecto de la lidocaína comience el de la fenitoína, que sí tiene una duración de 24 horas. Así que también debemos tener presente la colocación de magnesio, porque miren que esta bomba se llama sodio, potasio, magnesio, ATPasa, y por lo tanto 2 ampollas de magnesio van a favorecer la reactivación de la bomba y van a atenuar la gravedad de la intoxicación. Hasta este punto, para dejar de compartir la pantalla y que tengamos posibilidad de que ustedes realicen alguna pregunta y resolver alguna de las dudas que estén teniendo. Al doctor Ovier, muchas gracias por haber asistido el día de hoy, haberse conectado a compartirnos esta charla, realmente muy completa, muy práctica. Creo que a todos los que trabajamos en servicios de urgencias, en todos los que trabajamos en clínica, definitivamente el electrocardiograma nos aporta demasiada información y realmente pues estos medicamentos los usamos a diario, como usted nos acaba de mostrar. Entonces, mil gracias por esta charla, doctor. Le recordamos a todos los participantes que está el chat abierto para las preguntas. Sí. Mientras tanto, te voy a pedir un favor. Dentro de tus residentes, de los que están asistiendo, selecciona a alguno. Voy a compartir mi pantalla en este momento para que hagamos simplemente un examen para mí, porque necesito saber que nos diagnostique, que nos analice qué es este electrocardiograma, por ejemplo, para saber si supe transmitir la idea. Entonces, alguno de los voluntarios o alguien que tú quieras seleccionar, por favor, doctor Luis Carlos. Yo creo que primero arranquemos voluntarios y luego escogemos. ¿Quién Y levanta la luego mano y se tira? cualquiera de los participantes, si quiere participar, si quiere, cualquiera de los que tenemos acá. Tenemos muchas personas conectadas de otras partes, entonces si quieren lanzarse, bienvenidos. Sí, porque aquí nos podemos equivocar, pero con el paciente no. Así que, ánimo. Bueno, pues yo quisiera hacer el intento, pero no estoy segura si va a estar bien. Me encanta eso. Primero, que hagas el intento si no lo sepas, porque uno a veces tiene temor, pero hay que hacer las cosas incluyendo el temor. Es la única manera de superarlo. Y segundo, que te tengas la confianza de participar y sin temor a equivocarte, porque todos nos equivocamos. Por eso, recuerden que cuando alguien se equivoca, no lo señalen. 3 dedos de la misma mano apuntan a nosotros. El día de mañana nos equivocaremos también y no debe uno decir, hombre, te equivocaste, deberías saberlo. No, el aprendizaje es constante, así que ánimo. ¿Cuál es tu nombre? Camila Pérez. Camila, muchas gracias. A ver, ¿qué ves en este electro? Bueno, doctor, yo veo en D1, pues como usted nos enseñó, veo de pronto un aumento de la S respecto a la R. Muy bien. Entonces, ¿qué dirección nos vamos? Para la homóloga, que sería la ABR. Y ahí estoy viendo pues una R mayor. Un poquito mayor, pero no me alcanzo a ver la imagen si está mayor a 3 milímetros, como para hacer la relación. Pongámosle más o menos que tiene unos 3 milímetros. Muy bien. Cuando tú ves esto, ¿en qué piensas? En pues algo bloqueo, le está bloqueando los canales
de sodio. ¿Cómo De sodio esperarías con tú antidepresivo encontrar, tricíclico. cómo esperarías tú encontrar el QT en un bloqueo de canales de sodio por tricíclicos, ya que esto es lo característico? El QT Yo está espero encontrarlo prolongado. prolongado. Y mira Sí, que si señor. uno lo mirara aquí no estaría prolongado, pero recuerda que es PR con PR y paralela dependiente de que la onda te daría por acá. O Sí, simplemente en otras señor. derivaciones, como por ejemplo esta, si tomamos la mitad y dividimos, toca la onda T. Por lo tanto, de manera muy acertada lo dijiste. ¿Cómo lo vas a intervenir a este paciente? ¿Qué le vas a colocar? Entonces yo a ese paciente le colocaría 2 cc por kilo de bicarbonato de sodio rápido sin diluir. Muy bien, perfecto. Sí. Y en este paciente, ¿qué hay que vigilar en el ionograma que no tenga déficit de qué iones? Que Eh, prolongan el QT. de potasio, de calcio y, si no estoy mal, de magnesio. Perfecto, estás muy bien. Potasio, calcio y magnesio. Recuerda que Sí. los dos principales ¿Aló? celulares son potasio y magnesio, son los que debemos tener presente, y obviamente el calcio. Felicitaciones, Camila, muy bien. Ya aprendiste muy bien lo Gracias, que doctor. pretendía acá. ¿Algún otro que se nos aventure con este electro? Sí, quisiera hacer un comentario. Sí, adelante, por favor, doctor. Soy doctor Lin Hansa, médico internista de residente de toxicología de Nicaragua. Mucho gusto. Maravilloso, doctor. Mil gracias, un privilegio tenerlo aquí esta noche. Solamente, doctor, quería comentar o más bien tu experiencia, ¿verdad? Si nos puede compartir algo, esto del anterior, ¿verdad? Que participó la Camila. Sí, Si en este paciente tengo en cuidado intermedio, en emergencia, servicio de emergencia, sí, yo hago la ionograma y este paciente en este momento me tiene con potasio bajo. sí. ¿Y cuál sería la opción? Porque no puedo colocar bicarbonato porque voy a provocar más hipocalemia y voy a desencadenar otro tipo de arritmia. Solamente un Excelente pregunta. comentario. Doctor, muchas gracias. Esos son los escenarios interesantes que nos debemos enfrentar y que en el caso de que contáramos con un ionograma y nos muestre una hipopotasemia, uno dice, bueno, este paciente le va a colocar y lo va a meter en una hipopotasemia con la arritmia secundaria que voy a desencadenar. En esos casos, quedaría varias alternativas. Primero, cuando se hicieron los estudios experimentales para determinar que era útil la administración de bicarbonato de sodio, obviamente no se hicieron en humanos porque desafortunadamente la evidencia más grande que podemos alcanzar es 2B, no podemos experimentar en humanos, pero sí tomaron grupos de cerdos y a un grupo de cerdos que intoxicaron por kilogramo de peso con tricíclico le colocaron bicarbonato. A otro grupo le colocaron sodio y a otro grupo simplemente hiperventilación para ver si alcalosis era lo que funcionaba. Encontraron la mayor sobrevida en el grupo que recibía bicarbonato de sodio, era intermedio en el que recibía el sodio únicamente en solución que era hipertónica, y los que menos sobrevivían eran los que habían alcalosis. En ese caso hipotético de un paciente hipopotasémico no podríamos ponerle una alcalosis porque baja el potasio y no podríamos generarle con una solución hipernatrémica, pero podríamos utilizar varias cosas. Uno, la emulsión lipídica, primero que todo. Uno puede colocar emulsiones lipídicas. Las emulsiones lipídicas, recordemos que están prescritas básicamente para intoxicaciones por bloqueadores de canales de sodio, donde también tienen utilidad como son los anestésicos, pero que cualquier sustancia que sea liposoluble y que tenga efecto en el sistema nervioso central es susceptible de ser captada. Entonces uno podría colocarle un bolo de 1.5 mililitros por kilogramo de peso, que en una persona de 70 kilos pues nos daría más o menos lo que trae 100 centímetros, que trae el frasco de la solución, y se le podría pasar relativamente rápido para dejarle un mantenimiento. Entonces, cuando uno no obtiene respuesta, una opción es esa. ¿Qué otra opción podríamos considerar para no alcalinizar ni utilizar bicarbonato que bajan el potasio? Utilizar simplemente la solución hipertónica, solución salina hipertónica sería otra de las alternativas. Y en cualquier momento que nosotros hagamos el tratamiento, muy importante, siempre que se utiliza el bicarbonato de sodio hay que poner en buenas dosis el potasio, porque indefectiblemente bajar el potasio y sacamos al paciente de una arritmia, hacemos una hipopotasemia, prolongamos el QT y lo metemos en otra. Así que es muy importante lo que nos acaba de decir el doctor. Mucho ojo con el ionograma, siempre después de administrar el bicarbonato pide ionograma de control, mire hasta cuánto se le subió el sodio, hasta cuánto se le bajó el potasio, reemplace el calcio, reemplace el magnesio, y recuerden que el magnesio es fundamental en toxicología. Es tan importante el magnesio para el organismo que retiene primero magnesio intercambiándolo con potasio en el riñón. Una hipopotasemia que no les corrija es porque tiene una hipomagnesemia de base.
Así que es muy importante para que el magnesio se mantenga, para que eviten las convulsiones, para optimizar el funcionamiento cardíaco, para que no se prolongue más el QT y para retener el potasio a nivel renal, que utilicemos magnesio siempre en los pacientes intoxicados, entre 1 y 2 ampollas, que son los mantenimientos al día. Muy buena pregunta, doctor. Mil gracias por haberla formulado. Y ahí quedarían esas alternativas como las emulsiones lipídicas, como la solución hipernatrémica, serían las más importantes. No utilizar hiperventilación y no utilizar bicarbonato de sodio porque empeoraríamos la hiponatremia. Maestro, buenas noches. Muchísimas gracias, maestro. Doctor, a usted por la pregunta. Muy interesante. Buenas noches. Tengo una consulta. Sí. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Moisés Torres, desde acá, desde México. Un gran saludo, doctor. Excelente su exposición. Maestro, cuando consideramos a referentes de la toxicología, lo vemos a usted como un que brinda una opinión de un experto. Y quería ver cómo se está manejando este contexto de cardiotoxicidad con la emulsión lipídica que me precedió mi colega y también uno que es la hiperinsulinemia glicémica. ¿Cómo se estará manejando esto y cuál será el contexto para un futuro en el manejo aparte de todas estas medidas indicadas, maestro? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, doctor Moisés. Es muy importante que debemos abogar porque en todos los servicios de urgencias tengamos emulsiones lipídicas. Las emulsiones lipídicas no constituyen únicamente un antídoto para la intoxicación por anestésicos, sino que constituyen un antídoto por cualquier tipo de sustancia que tenga repercusión cardíaca, porque finalmente la repercusión cardíaca arritmogénica es simplemente el efecto que está teniendo el tóxico en una extensión del tejido nervioso, como es la inervación que tiene los plejos, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y el His-Purkinje. Lo que sucede ahí está sucediendo en el sistema nervioso central. Así que recuerden que intoxicaciones por antidepresivos, por antipsicóticos, por antimaníacos, en muy diversas intoxicaciones es de utilidad, incluso ni siquiera para buscar este objetivo. Para citar el caso de fluoroacetato de sodio, cuando uno tiene un paciente intoxicado por fluoroacetato de sodio, recuerden que el fluoroacetato de sodio actúa en el ciclo de Krebs y va a inhibir que la conitasa convierta el citrato en isocitrato porque se produce fluorocitrato. Entonces se deja de producir acetilcoenzima A. De una manera un poco tímida, digamos, administramos licor para que produzca a través de su metabolismo acetilcoenzima A, pero es una reacción que es relativamente baja porque es una cinética de orden cero. Nosotros tenemos una capacidad constitutiva muy baja de metabolizar 12-15 miligramos de silitrora de licor y producimos una cantidad baja de acetilcoenzima A. Pero si uno suministra, por ejemplo, en el intoxicado por fluoroacetato de sodio, emulsiones lipídicas, está dando un sustrato altamente energético para la detoxidación y producción de grandes cantidades de acetilcoenzima A que mejora la dinámica cardíaca, que desbloquea canales y que tiene un efecto esponja al captar las sustancias que son liposolubles, disminuyendo la fracción libre y favoreciendo su eliminación por vía biliar, y de esa manera vamos a revertir muchas intoxicaciones. Así que hay que tener las emulsiones lipídicas. Ahora bien, la solución polarizante con insulina y con dextrosa es de una gran utilidad en los pacientes que tienen cardiotoxicidad y que debemos mejorar una radical. Entonces, no es excluyente con la posibilidad de las emulsiones lipídicas, porque por un lado estaremos favoreciendo finalmente la producción de miniglucagón a nivel cardíaco con mejoría del cronotropismo y el inotropismo cardíaco, pero también en un momento determinado, cuando no hay insulina o algo, podemos recurrir perfectamente a las nebulizaciones. Si nosotros observamos una nebulización con un beta-2, a veces no recordamos que es que el beta-2, si bien produce broncodilatación, relajaciones musculoesqueléticas y taquicardia, también el efecto sobre los receptores beta-3 hepáticos convierte el glucógeno en glucosa. Si aumenta la glucosa, ¿qué libera el organismo? Insulina. Y si libera insulina, activa la bomba de sodio potasio TPasa y mejora la dinámica cardíaca también. Así que, siendo mucho mejor, porque inmediatamente empieza, cuando utilizamos una solución de insulina con dextrosa, ese efecto polarizante mejora la dinámica cardíaca. Más tardíamente lo puede mejorar también las nebulizaciones con beta-2 y debemos también tener en consideración esto. Un paciente intoxicado con verapamil o con beta bloqueadores difícilmente saldrá únicamente con gluconato de calcio, difícilmente saldrá únicamente con atropina y excepcionalmente vamos a tener inhibidores de la fosfodiesterasa rápidamente disponibles. Por lo tanto, una solución polarizante como la que usted propone sería ideal en ese contexto. Vigilar muy bien la glucemia y también tener presente que las hipoglucemias, que a veces nos llegan los pacientes inconscientes y son diabéticos y uno no sabe
si fue de pronto un síncope de otra causa, una hipoglucemia, las hipoglucemias dejan prolongado el QT por lo menos durante 5 días. Y es una manera retrospectiva de hacer el diagnóstico de que en realidad tuvo una hipoglucemia. Entonces, es muy importante lo que usted dijo. Antídotos que debemos tener en urgencias: emulsiones lipídicas, bicarbonato de sodio, magnesio y obviamente las soluciones polarizantes para prepararlas. Tengan una sola precaución. Cuando uno prepara una solución polarizante, normalmente la venoclisis es hecha de polivinilcloruro, es el plástico que se utiliza, y él capta insulina. Entonces hay que purgar y botar de esa solución 150 centímetros a fin de saturar la superficie interna de la venoclisis y evitar que haga un rapto de la insulina, que es lo que necesitamos administrar. Y ya de lo que queda de los 350 de la dilución, ahí sí empiece, pero siempre purgue. Muchísimas gracias, doctor. A usted por la pregunta, doctor Moisés. Bueno, y de este, aquí cómo va. Este tiene el QR. ¿Alguien que quisiera interpretar qué es lo que tenemos acá? A ver. Hay un bloqueo. No sé, de pronto me gustaría que alguno de los fundadores quisiera de pronto ayudarnos con la interpretación de este bloqueo, de los muchachos de la Universidad del Rosario, que son fundadores de este grupo de interés, de pronto nos quisieran ayudar. Sí, y antes de que alguien de los fundadores participe, quisiera felicitarlos por esa iniciativa. Es muy importante y es muy estimulante saber que hay un grupo interesado por actualizar, por repasar, por conocer más de la toxicología, y yo los felicito porque son específicamente residentes los que han convocado a esta reunión, con la participación del doctor Luis Carlos como uno de los coordinadores principales, pero es algo digno de destacar y mis felicitaciones para el grupo, y yo les auguro que vamos a tener un gran éxito porque podemos convertir esta reunión en un evento de cierta frecuencia en que participemos cada vez más todos aquellos que somos simpatizantes de la toxicología, compartamos conceptos y podamos aprender, porque el aprendizaje es un proceso continuo y dinámico. Así que felicitaciones, y ahora sí, ¿quién de ustedes fundadores desea interpretar qué es lo que está viendo acá? Recuerden que como Camila me encantó esa actitud, puede que me equivoque, pero yo me tiro al ruedo, y lo hizo muy bien. Así que sin temor, que cualquiera se equivoca, ánimo. Listo, doctor. Pues creo que voy yo, ya que además mis compañeros están teniendo problemas de conexión. Sí, ¿tu nombre es cuál? José Rodrigo, Muy Granados. bien, José Rodrigo, muchas gracias, doctor José Rodrigo, ánimo. ¿Qué ves? Pues empezando por lo que nos recomendas durante la presentación, primero ver entonces en D1LS, Muy aunque bien. no tengo la percepción exacta de, pues, del tamaño. ¿Cuántos? Pero se ve como ensanchadito, ¿no? Sí, Entonces, allá, ¿para dónde nos vamos? para ABR, a ver si tiene R. Muy bien. Sí. Y ya sabemos que tiene más de 3 milímetros, diría uno, de que es muy tenue el trazado. Ya encontraste dos cosas muy importantes: que si el paciente clínicamente es compatible por los demás hallazgos, no hay que esperar más. No hay que esperar a que nos ensanche más el QRS, que nos haga una convulsión o una taquicardia ventricular monomórfica. Colócale el bicarbonato de sodio. Muy importante, ionograma antes. No vaya a ser que tenga una hipopotasemia y que lo vamos a agravar. Pero si tiene un potasio normal, le colocas el bicarbonato, le reemplazas bien el potasio, siquiera 10 centímetros, es decir, 20 miliequivalentes por cada 500, le colocas el magnesio para evitar que una hipomagnesemia de pronto pueda interferir con la reabsorción del potasio, y tenemos un paciente que le salvaste la vida. Muy bien, felicitaciones. Listo, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera aportar, participar, dar un concepto? Aló, Sí, adelante. maestro, bueno, yo no soy fundador, yo no soy nada, simplemente soy primer año de toxicología aquí en Nicaragua. Maravilloso, felicitaciones. Y la verdad, bueno, soy médico internista de base y llevo un tiempo trabajando como internista, pero
Bueno, mi observación es, con tu permiso, ¿verdad? Porque yo cuando empecé a ver, cuando empecé a ver digamos, supradesnivel del segmento ST, Sí, o sea, cada segmento que usted empieza a explicar, pero yo como, digamos, clínico, yo primero que iba directo, esto está infartado, tengo sí. que buscar cómo mandar a hacer enzimas cardíacos y corroborar mi hipótesis porque está infartado. Entonces, qué bonito, la verdad, cuando empezamos a revisar otras causas de que puede elevar el segmento ST, ¿verdad? Que en este caso las intoxicaciones. Y obviamente, y bueno, como clínico debo de mandar a corroborar o no si este paciente, aparte de que esté intoxicado, puede haber un infarto también, pues, como diagnóstico diferencial y con nada más, porque es muy lindo porque en realidad a mí me encanta la clínica y en mi hospital no tengo, digamos, mucho, porque yo vivo en la zona, digamos, Caribe de Nicaragua y tenemos mucha dificultad en cuanto a medio diagnóstico, eso. Entonces muchas cosas vamos por clínica, como decimos, ¿verdad? Y esto es maravilloso y muchísimas gracias y un gusto de compartir con usted, maestro, y con el grupo, pues. Y eso nada más quería platicar, maestro. Yo quisiera decirte algo. Lamentablemente, Nicaragua perdió uno de sus principales toxicólogos, el doctor Jesús Marín, persona a Así quien es. queremos, admiramos y recordaremos siempre por su gran dedicación a la toxicología, que tenía su diplomado en toxicología, que fue un líder, no solamente en Nicaragua, sino en Latinoamérica y yo diría a nivel mundial. Así que es una de esas personas que yo tuve el privilegio de conocer y que lamentablemente perdimos en la epidemia de la COVID. Nos aportó mucho, era una persona que era muy dedicada a la docencia y fue maravilloso tenerlo. Sí. Así que en este momento quisiera darle ese reconocimiento y tener siempre muy presente que el doctor Jesús fue uno de nuestros principales profesores y de las personas que más le aportó la toxicología en Latino y Centroamérica. Muy presente y tienen una escuela muy linda porque fue respaldado por uno de los mejores toxicólogos que yo he conocido. Gracias. ¿Hay alguno de los asistentes que quiera participar, opinar, contribuir? Hola, Sí, adelante. ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Principalmente, muchas gracias por, Doctora Vane. por la presentación. ¿Qué tal? Soy la doctora Vane Celada, yo soy toxicóloga clínica, Sí. realicé la especialidad en Uruguay. En sí mi pregunta es, por ejemplo, en las intoxicaciones por calcio antagonista, Sí. hemos tenido nosotros casos, actualmente estoy en Bolivia, quiero decir eso, sí. Bueno, hemos visto que en las intoxicaciones por calcio antagonista se ha visto hiperglicemia. Sí. ¿Cierto? No sé si usted tiene experiencia al respecto, porque se ha visto que la hiperglicemia aparece muchas veces antes que la inestabilidad hemodinámica, entonces es como que el tratamiento de la insulina y glicemia pasa a ser de primera línea, en vez de empezar a usar ya la atropina, los inotrópicos, etc. No sé si usted tiene alguna experiencia al respecto que nos pueda compartir. Muchas gracias. No, gracias a ti. En general es muy importante mirar el tipo de beta bloqueador, perdón, de bloqueador de canales de calcio que está involucrado. Porque sabemos bien que a nivel muy general los dividimos en los dihidropyridínicos y no dihidropyridínicos para simplemente resaltar que los no dihidropyridínicos, el principal representante del verapamilo es el más temible, porque no solamente es un potente beta bloqueador que genera su acción cardíaca llevando a bradicardia y a una hipotensión muy marcada, sino que también tiene una afinidad muy intensa sobre los receptores diferente a los, a los dihidropyridínicos, como es, por ejemplo, la intoxicación por amlodipino, que es relativamente muy benigna. Pero si tomamos los medicamentos, recordemos que para efectos de toxicología a mí me gusta más describirlos en el grupo de los dihidropyridínicos, como obviamente tenemos la nifedipina, la nimodipina, las benzodiazepinas, de donde está el verapamilo, pero no olvidemos también el diltiazem, que tiene un efecto intermedio. El caso está que recordemos la liberación de insulina en el páncreas está mediada por la exocitosis debida al calcio.
Cuando tenemos una intoxicación marcada por bloqueadores de canales de calcio que tiene un efecto periférico, no hay insulina. Si no hay insulina y hay estrés, hay liberación de catecolaminas, hay tendencia a la hipotensión, se activa el sistema catecolaminérgico, estimula el hígado y hace hiperglicemia. Ya tenemos la hiperglicemia instaurada y podríamos perfectamente empezar con insulina. ¿Qué hacer? Atropina primero que todo, no porque vaya a aumentar la frecuencia cardíaca, sino porque si se presenta vómito tan frecuente en esos casos de hipotensión y acidosis, pues no vaya a generar una bradicardia todavía que descompense al paciente. La atropina, colocar la insulina en ese caso, y ya es muy importante, dependiendo de la evolución, si se adiciona la destroza y ya si se consideran, por ejemplo, también medicamentos como las emulsiones lipídicas que uno podría considerar. ¿Qué precaución debemos tener con las emulsiones lipídicas? Que a veces con las emulsiones lipídicas podemos incluso captar el antídoto que dimos. Entonces, simplemente tener precaución de qué casos vamos a darlo y porque ya se hayan agotado otras posibilidades. Pero lo que usted plantea de primero determinar si está presentando una hiperglucemia me parece muy importante porque en ese caso simplemente la insulina y vamos a tener el efecto a nivel cardíaco de optimizar la frecuencia cardíaca y obviamente mejorar la presión arterial. No en pocos casos los pacientes no nos responden por sobredosis muy exageradas y ahí es donde es necesario, además de haber adicionado el gluconato de calcio en dosis altas, dejar el goteo de por lo menos 1 o 2 ampollas de gluconato por hora durante las siguientes 6 horas y empezar a considerar el uso de un marcapasos porque a veces frente a las medidas farmacológicas no es la respuesta que uno esperaría, sobre todo en la intoxicación por verapamil. Ahora, cuando hay intoxicaciones combinadas, también es muy importante tener presente beta bloqueadores verapamilo, nunca combinarlos porque ambos son inotrópicos y cronotrópicos negativos y tienen un efecto rápido hacia la evolución de un bloqueo de tercer grado, que es sinónimo de UCI y de una intervención agresiva para tratar de sacar al paciente de esa combinación que puede ser mortal. Y seguir difundiendo, nunca prescribirlos juntos porque hemos visto varias equivocaciones desafortunadas en que han llevado a los pacientes a la muerte. Así que también es otra intoxicación, pero me parece muy importante verificar el estado glucémico porque no podemos aprovechar para simplemente colocar insulina y ahí mejorar el inotropismo y el cronotropismo. Bueno, Bien, muchas gracias. bueno, doctor, tenemos una pregunta en el chat. Yo creo que con esta podemos cerrar, que me parece súper interesante. Y pues nos la hace Laura, que dice que a partir de qué valor de QT se recomienda iniciar el tratamiento farmacológico. Muy bien, gracias por la pregunta. Mira, cuando nosotros tenemos una prolongación del QT, tal vez los casos más frecuentemente que vemos son los pacientes en un guayabo. Es decir, en lo que denominan hangover, los síntomas del otro día después de haber consumido licor. La gran mayoría de las veces estos pacientes están hipocalcémicos, hipopotasémicos, hipomagnesémicos. Y uno simplemente cuando consultan les coloca destroza y obviamente con la destroza liberan insulina, se les cae más el potasio y los dejamos con un QT todavía peor. Así que es muy importante que en esos pacientes que les lleguen a los servicios de urgencias en una resaca, les coloquemos el potasio, les coloquemos el magnesio, les coloquemos el calcio. Cuando tienen un valor superior a 500 es el valor por encima del cual se establece la peligrosidad de desencadenar frente a la aparición de una bradicardia la taquicardia ventricular polimórfica, que puede ser o una actividad eléctrica sin pulso o puede ser lo que precede a un paro cardíaco por el bajo gasto que genera. Entonces, siempre que tengas a alguien que llegue o se acerque a los 500, deriva a los cuidados intermedios o a donde haya posibilidad de hacerle monitoreo cardíaco y empieza el reemplazo de mantener los niveles adecuados en el límite superior de calcio, potasio y magnesio. Sabemos que los niveles de magnesio podemos perfectamente manejarlos 1,2, 1,5, que los niveles de potasio hasta 5 podríamos manejarlo perfectamente. El calcio dependiendo si es ionizado o no ionizado. Pero también hay maneras, hablando de la importancia de la semiología que tocábamos previamente con el doctor de Nicaragua, cuando le llegue un paciente alcohólico muchas veces se están torciendo y uno dice, eso es un cuadro de histeria, ese paciente lo que está es nervioso. Y no, tiene una hipocalcemia. ¿Cómo corroborar? Calme a ese paciente, colóquele a ese paciente, tómele la presión arterial, colóquele el tensiómetro 20 milímetros de mercurio por encima de la sistólica, déjelo cerrado y pídale que abra y cierre la mano fuertemente durante 1 minuto. Como agota el calcio al estar cautiva la circulación, inmediatamente hace un espasmo carpopedal y al quitarle el tensiómetro pasa sangre nueva y desaparece el espasmo. Listo, se diagnosticó la hipocalcemia sin necesidad de ninguna otra intervención rápida. Se puede corroborar con el electro, obviamente, pero póngale gluconato de calcio porque si no ese paciente le va a hacer una arritmia.
Recuerde colocarle el potasio, porque siempre que hay acidosis hay un potasio que está relativamente elevado, pero hay que analizarlo a la luz del pH. Y en eso es muy importante lo siguiente. No olvidemos esto. Si tenemos un pH normal que es de 7.35 a 7.45, el pH en que debemos partir es 7.4. Por cada punto que baja el pH de 7.3, se eleva falsamente el potasio 0.6. Así que, por ejemplo, en un paciente que esté en una resaca y le tomemos unos gases arteriales y tenga un pH no en 7.4 sino en 7.3 y tenga un potasio en un límite inferior de 3,5 miliequivalentes, sabemos que el potasio está elevado falsamente, 0.6. Así que en realidad el potasio de ese paciente estaría en 2,9. Y es por eso que potasios límite inferior en pacientes alcohólicos son altamente arritmogénicos porque hay que interpretarlos a la luz del pH y no como un valor absoluto. Si ese paciente, por ejemplo, tuviera un 7.2 de pH, ya no sería un 2,9, sino que sería un 2,3 de potasio lo que tendría. Así que es bien importante interpretar los niveles de potasio a la luz del pH, porque sabemos que cualquier acidosis dispara el potasio y por cada punto de pH que baje de 7,4 aumenta 0.6 falsamente el potasio. Entonces, tener esa precaución, porque a veces tenemos pacientes alcohólicos que no consideramos la acidosis, tomamos simplemente un potasio, está en 3,5, lo dejamos como normal, no se le coloca el magnesio, está hipomagnesémico también, está hipocalcémico, lo mandamos para la casa por el que le pusimos destroza y en la casa se murió y nunca nos enteramos. Así que uno de los pacientes más frágiles, que más requiere de dedicación y de un tratamiento adecuado, por ejemplo, los pacientes alcohólicos. Y recuerden lo de 500. Por eso tenemos que cuidar más a las mujeres cuando está prolongado el QT, porque con bloqueos menores pasan la barrera. Una mujer si tiene 440, decíamos con 70 ya está en 510, y un bloqueo de canales de fosfadato de 70, deja un hombre en 470, todavía está en la zona de seguridad. Y tener más cuidado con los pacientes de raza negra, ya que tienen más susceptibilidad a tener prolongación del QT frente a intoxicaciones proporcionales que no se presentan con otras razas. Pues también hay que tener más cuidado y una vigilancia más estricta con ellos. Bueno, quisiera agradecer nuevamente a los residentes de la Universidad del Rosario, mis agradecimientos a todos aquellos que participaron y muy especialmente al doctor Luis Carlos por haberse echado al hombre la colaboración, la participación, acompañar y animar a este grupo para que tengamos esta actividad y ojalá se nos vuelva algo habitual en que todos podamos sacar el espacio para seguir compartiendo, recordando y aprendiendo. Muchísimas gracias a los que estuvieron conectados. Que Dios los bendiga. No, doctor, muchísimas gracias a usted por la charla. Creo que todos la aprovechamos al máximo. Y pues muchísimas gracias a todos los participantes por asistir, a los que hicieron preguntas, participaron. Y pues espero que tengan una muy buena noche. Y otra vez, en serio, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Feliz noche, hasta luego. Hasta luego, doctor. Que descanse. Gracias por todo, muy amable. Buenas noches, yo tengo, disculpen, una pregunta. Buenas noches.